Hoy vamos a ver el teorema de Thevenin, pero fíjate, se trata de realizar ejercicios con este teorema. Ya vimos las clases, ya vimos algún video. Ahora vamos a realizar ejercicios. ¿Sales? Vamos a iniciar. Recordando, cualquier circuito eléctrico o electrónico puede ser representado por un voltaje de Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin. Repito, cualquier circuito eléctrico o electrónico. Lo vamos a convertir como está a la derecha. Bien, bueno, pues para calcular la tensión de Thevenin, B subíndice TH, se desconecta la carga RL. La vamos a quitar como está a mano derecha, ya no existe la carga RL, y vamos a calcular el voltaje entre los puntos A y B. Esto quiere decir va a ser el voltaje A menos el voltaje B. ¿Por qué lo ponemos así? Porque no siempre el voltaje B vale 0. Aquí en este caso vale 0 volts. Pero bueno, tenemos que tomarlo en consideración. Bueno, el circuito que usamos viene de la página anterior. Fíjate, como ya quitamos el resistor de carga, el resistor de 10 ohms no tiene circulación de corriente y la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la I por la R. ¿Qué significa esto? Que si la resistencia existe pero la corriente no existe, pues el voltaje tampoco. Entonces no tenemos ninguna caída de voltaje en el resistor de 10 ohms, así como lo estamos pintando. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin, que está entre el resistor de 20 ohms y de 5 ohms, va a ser exactamente el mismo voltaje que vemos en el punto A. Voltaje A menos voltaje B. Ya sabemos, no circula corriente por el resistor de 10 ohms. El voltaje de Thevenin es el voltaje entre las dos resistencias. Ahí lo tenemos a la izquierda. Y se calcula como un divisor de voltaje. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de entrada, que son 100 volts, por el resistor que sí quiero, que es el resistor de 5 ohms, sobre la suma de los dos resistores. Así de sencillo. Ahora, así es como vamos a calcular el voltaje de Thevenin, pero para calcular la resistencia de Thevenin tenemos, hay que recordar, hacer la fuente en corto, porque la fuente es una fuente de voltaje, se debe poner en corto. Si fuera una fuente de corriente se abriría, en este caso la tenemos en corto. Ahí tenemos un ojo que está viendo hacia adentro del circuito. Por eso tenemos que ver desde los puntos A y B hacia adentro del circuito con las fuentes inactivas. ¿Para qué? Pues para saber cuál es la R equivalente que se aprecia desde afuera. ¿Sí se ve? Bien, hemos pintado a mano izquierda un balón de fútbol americano para indicar que ahí estaba la fuente. Esa fuente la hicimos corto por ser una fuente de voltaje. La pregunta es, ¿qué vemos desde afuera? Bueno, pues yo puedo ver que tenemos una resistencia de 10 ohms, R de 10 ohms, en serie con el paralelo de una de 20 con una de 5. Fíjate bien, ¿es cierto eso? Tenemos un circuito mixto en este caso. Entramos por una de 10 que está en serie con dos que a su vez están en paralelo. Estamos viendo cómo vamos a ir desde el punto A hasta el punto B. Bueno, continuamos para calcular la R equivalente de Thevenin. Bueno, la R de Thevenin va a ser igual a la R de 10 ohms más el paralelo, que es la R de 20 por la R de 5 sobre la suma de R20 más R5. Así de sencillo. Bueno, ya tenemos la RTH y la BTH, o sea, ya tengo la resistencia de Thevenin
ya tengo el voltaje de Thevenin y ahora debemos calcular el voltaje en RL y la corriente en RL. ¿De acuerdo? Hasta ahorita lo único que hicimos fue al principio quitar la RL para que no nos estorbara en los cálculos, porque Thevenin dice, lo primero que tienes que hacer es quitar la RL. Calculas los voltajes de Thevenin, calculas la resistencia de Thevenin poniendo en cortocircuito las fuentes de voltaje o abriendo las fuentes de corriente. Ya tenemos entonces la resistencia de Thevenin equivalente y el voltaje de Thevenin equivalente. Ahora tenemos que calcular el voltaje y la corriente por RL. Bueno, eso es lo que debemos hacer. Usar la guía del teorema de Thevenin para resolver el problema. Quiere decir que si tú sigues la guía que te hemos mostrado, puedes hacer cualquier ejercicio. Claro, con los ajustes necesarios. En la transparencia de atrás, en la hoja 9, tenemos que utilizar el circuito equivalente de Thevenin, la fuente de Thevenin con su resistor de Thevenin en serie, para poder, a la hora de ponerle su carga, sacar cuál es la corriente y cuál es el voltaje, pero utilizando el circuito equivalente de Thevenin. ¿Sales? Esto es lo que debemos hacer entonces, usar la guía del teorema de Thevenin para resolver cualquier problema. Este es el ejercicio número 1. Por favor, hazlo en tu cuaderno y compáralo con tus compañeros. ¿De qué se trata? Tienes un circuito con una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Calcula el voltaje y la corriente por R4. Eso significa que R4 es la resistencia de carga. Y lo vamos a hacer utilizando el teorema de Thevenin. Se puede resolver por muchas maneras, pero lo que a mí me interesa en este momento es hacerlo utilizando el teorema de Thevenin. Por cierto, debes escribir los pasos que sigues. No se vale hacerlo en la cabeza y poner los resultados. Eso pues te puede ayudar a cometer errores. Lo que queremos es que quede escrito. Hazlo en tu cuaderno, por favor. Y compártelo. Vamos por el ejercicio 2. Vas a decir que soy muy repetitivo. ¿Y qué crees? Que sí. Por favor, hazlo en tu cuaderno y compáralo con tus compañeros. A ver qué obtuvieron ellos. Debes escribir los pasos que sigues. O sea, nos tienes que ir diciendo qué fue lo que hiciste para lograr los resultados. Ahora la carga es R3. R3 es nuestra carga. Por favor, usa el teorema de Thevenin para decirnos qué voltaje hay entre las terminales de R3. ¿Está claro? Vamos por otro. El ejercicio número 3 de esta clase. Hazlo en tu cuaderno y compáralo con tus compañeros. Debes escribir los pasos que sigues. Hay que resolverlo con el teorema de Thevenin. Vamos a encontrar el voltaje en la RL. La RL está a la derecha, es de 8 ohms y esa va a ser la resistencia de carga. Yo quiero conocer la resistencia de carga. Ahora, si después de todo esto también puedes sacar la corriente que va a circular por el resistor, pues mucho mejor. ¿Qué te parece? ¿Sirvió de algo hacer ejercicios? Te diré como siempre que te quieren vender algo. ¿Recomendarías este teorema a tus compañeros? ¿La verdad ganaste algo? Oye, la pregunta de siempre, ¿qué te llevas a casa el día de hoy? Gracias.